¿Nuestro cerebro alcanzó el límite de las cosas que somos capaces de hacer? ¿Podemos seguir evolucionando o ya llegamos al máximo como especie? ¿Cuál es el porcentaje de tu cerebro que crees que usas? Hay muchas personas que creen que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro y tienen la idea de que nuestro cerebro va a ir evolucionando hasta llegar a usar toda su capacidad, el 100%. Esta idea, desde una perspectiva científica, es incorrecta, es falsa. Todos usamos el 100% de nuestro cerebro. Si usamos el 100%, ¿eso implica que ya no podemos tener más capacidades? No necesariamente. Nuestro cerebro tiene sus límites y sus capacidades. Es el que nos permite acceder a la realidad, o al menos interpretarla. Si nuestro cerebro cambiara, veríamos otra realidad. En este momento lo que estás viendo es una imagen, pero en realidad lo que ves son ondas electromagnéticas, luz, un estímulo que llega a tu ojo. Y es tu cerebro el que interpreta eso. Con el sonido te pasa lo mismo, lo que estás escuchando es mi voz, pero en realidad es una onda que se propaga hasta llegar a tu oído. Entonces, ahora, ¿estás escuchando mi voz o la interpretación de tu cerebro de mi voz? No sabemos la realidad, solamente sabemos lo que el cerebro interpreta. Lo que estás viendo y escuchando es lo que tu cerebro te está mostrando. No percibimos, por ejemplo, el mundo del mismo modo que lo hacen otras especies. Entonces, ¿cómo sería la realidad si nuestro cerebro cambiara? Quizás podríamos ver más allá, o quizás nuestros cerebros nunca estén preparados para entender algunas cosas. ¿Cómo podemos saber si estamos usando el 100% del cerebro y no una parte? Lo primero que se puede hacer es una deducción. ¿Por qué? Cualquier persona con una lesión cerebral, cualquier daño donde sea en el cerebro, suele tener consecuencias. Y generalmente esas consecuencias son graves. Si fuera cierto lo del 10%, podríamos ir golpeándonos y haciéndonos daño y la mayoría de las veces no pasaría nada. Pero como sí se producen síntomas frente a daños, por más pequeños que sean, es porque son áreas que sí utilizamos. Independientemente de dónde sea la lesión, suele tener efecto. Otra cosa que podemos tener en cuenta es que actualmente existen las técnicas de neuroimagen, lo cual nos permite conocer más acerca del cerebro y sobre su funcionamiento. Por otra parte, podemos deducir que tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista evolutivo tener un órgano que está desperdiciado al 90%. Entonces, si usamos el 100% de nuestro cerebro, ¿por qué tanta gente sigue diciendo o sigue pensando que usamos el 10%? Quizás porque ese sea un mito que nos gusta, porque nos permite guardar la esperanza de que tenemos un potencial enorme para ser desbloqueado. Pero aunque nuestro cerebro esté al 100, quizás podemos seguir pensando en ese potencial. Nuestro cerebro, perfecto o imperfecto, responde al entrenamiento. Tiene capacidad de aprendizaje, plasticidad y está diseñado para crear nuevas conexiones. Pensar en el 100% no es equivalente a pensar en el límite, y no solo a nivel individual, sino también podemos pensar en lo que se logra colectivamente. Por ejemplo, si te pidieran que construyeras un edificio de manera individual, con todo lo que conlleva un edificio, probablemente no podrías hacerlo, pero muchas personas juntas son capaces de crear ciudades. También hay cosas que quizás no las logremos naturalmente, pero sí mediados por la tecnología, como una especie de extensión de nuestras propias capacidades. Entonces, ¿qué pensás? ¿Qué crees? ¿Que hemos llegado al límite o que nuestros cerebros podrían tener más capacidades? Me gustaría saber tu respuesta o tu opinión, que podés dejármela en comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte activando la campanita y darle like. Muchas gracias y hasta el próximo video.